Así se les acaba el teatrito. Javier Corral y Silviano Aureoles votaron a favor de la reforma fiscal en tiempos de Felipe Calderón. Son unos hipócritas que quieren acabar con AMLO. Bueno, pues resulta que sacan unas encuestas donde la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo, como la espuma está subiendo, y no solamente eso, sino además se da a conocer que justamente está creciendo en los estados de estos gobernadores que, bueno, no han dejado de pegarle al presidente. Esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal. La última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente no es producto de esta administración, es producto de una reforma que se realizó hace 13 años. Y pues ya mis queridos charetos, arrancamos con la información del día de hoy. Agárrense con lo que les vamos a platicar. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue demostrando su músculo político, y vaya que quedan ardidos los gobernadores de esta nueva agrupación federalista, supuestamente para intentar golpetear, ser oposición. Bueno, pues resulta que sacan unas encuestas donde la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo, como la espuma está subiendo. Y no solamente eso, sino además se da a conocer que justamente está creciendo en los estados de estos gobernadores que, bueno, no han dejado de pegarle al presidente, porque es la única táctica que tienen para enfrentar estas próximas elecciones. Ante esto, bueno, pues el secretario de Hacienda reveló información nunca antes vista, así como, por ejemplo, que el actual gobernador de Michoacán, Aureoles, votó a favor del pacto fiscal cuando así lo propuso la administración de Felipe Calderón, y hoy se opone. Y no solamente eso, sino además otros actos de corrupción por parte de los mismos. Arrancamos con la información. Aunque les arda, López Obrador comienza a tener más popularidad en sus estados. Básicamente, como dirían en mi pueblo, le salió el tiro por la culata. Arrancamos con la información y dice así. Lo estamos viendo aquí en pantalla y dice lo siguiente. De entrada, Arturo Herrera dice lo siguiente: el actual pacto fiscal es de Calderón y lo aprobó el PAN. Más de la mitad de los gobernadores que integran esta alianza federalista son del PAN o han hecho coalición con el PAN. Les sorprende que ahora lo cuestionen. ¿Por qué? Simplemente porque se trata de la administración de López Obrador. No hay más, no hay que buscarle más pies al gato, ¿no? Esa es la verdadera razón. Bueno, vamos a ver, y dice así: aprobación de López Obrador en territorio de gobernadores federalistas sigue subiendo como la espuma, y dice así: a pesar de los constantes esfuerzos de la llamada Alianza Federalista para atacar y desprestigiar al gobierno federal, Morena mantiene su ventaja rumbo a las elecciones del próximo año, y el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa creciendo en las encuestas. Dicha alianza está integrada por 10 gobernadores de distintos partidos, pero que, repito, los principalmente del PAN, uno de Movimiento Ciudadano, pero ha hecho coaliciones siempre con el PAN. El PRD también ha hecho coaliciones con el PAN. Y bueno, pues aquí lo que sorprende es que ahora ya no quieran el pacto fiscal que hizo Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe les daba dinero, Felipe les daba corrupción, les daba moches, y López Obrador no les permite hacer eso. Esa es la gran diferencia. Pero vean nada más la incongruencia por parte de los actuales gobernadores, que me queda clarísimo que a ellos lo último que les importa, bueno, pues es que sus estados crezcan mejor. Lo que les importa es inflar su imagen para intentar aspirar a alguna candidatura, o simplemente robar, porque fue la razón por la cual intentaron entrar a la política. No hay más, no hay que buscarle otra respuesta. ¿Por qué? Porque si realmente fueran comprometidos, bueno, pues, y no estaban de acuerdo porque era injusticia ese pacto fiscal, bueno, pues de 2007 Aureoles hubiera hecho algo al respecto. Digo, siendo senador, pocos logran ser senadores, y ahora resulta que el señor, cuando era Felipe Calderón, sí estaba bien el pacto fiscal, pero ahora que llegó López Obrador ya no le parece o ya no le gustó. Obviamente, pues hay gato encerrado, a no ser que a la típica, como las mal llamadas reformas estructurales, también les dieron su respectivo moche. Pero en realidad, repito, es un tema de egos, es un tema de por qué es López Obrador, no lo vamos a permitir. Y que, vuelvo a señalar, la
las elecciones están a la vuelta de la esquina. Dice así: ¿quién los entiende? En 2007, Silviano Aureoles como senador votó a favor del pacto fiscal que ahora le exige a López Obrador que lo elimine, y dice así: ¿quién los entiende? Silviano Aureoles como senador votó a favor del pacto fiscal, ahora exige a López Obrador que lo elimine, y dice lo siguiente: el actual gobernador de Michoacán, que también es señalado por estar pagando, financiando en medida latinos, gobernador perredista de Michoacán, es uno de los mandatarios de la Alianza Federalista que ha exigido el fin o una renegociación en el pacto fiscal de las entidades con el gobierno federal. Incluso han amenazado con tomar acciones legales contra López Obrador. Aquí los estamos viendo. Ahora se ha revelado que Aureoles, también relacionado con el crimen organizado desde 2007, cuando era senador, votó a favor del mismo pacto, y aquí lo pone Meme Llamé. Curioso el caso de Silviano Aureoles: se sube al tren de la Alianza Federalista para renovar el pacto fiscal. ¿Que no él votó a favor del mismo en 2007 cuando hizo coalición con el PAN? ¿Acaso él preguntó a la gente en ese entonces qué pensaba del trato de la federación a estados y municipios? Que no deje de ser una faramalla, porque, repito, de cada 10 pesos que entran a los estados, 9 son del gobierno federal y 1 peso es del estado. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno federal inyecta bastante dinero con el tema, bueno, pues de el PIB, con el tema del IVA, con el tema de los combustibles, los petróleos, como así lo ha dado a conocer el presidente, y de una forma equitativa, bueno, dependiendo el territorio, la población, la pobreza, las actividades, el desempeño, es como se les señala o se les regula lo que se les debe de destinar, pero básicamente sigue siendo lo mismo, a diferencia de que antes había restantes, sobraba dinerito, y ¿qué decía el presidente? Bueno, vamos dividiéndonos, vámonos repartiéndonoslo, y así, si yo quiero una reforma, si yo quiero hacer algo, si yo quiero hacer XY actos de corrupción, ustedes calladitos y chiflando, ¿no? Esa era la única diferencia, y eso es lo que ahora les molesta, que no hay ese dinerito para poderse quedar un extra. Dicen, no, pues qué chiste, ahora soy político y tengo que trabajar y ni me voy a quedar con nada. Esa es su mentalidad mediocre, esa es una realidad. ¿Por qué? Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Hacienda, y dice así: representa un incremento del 2.9% con respecto al mismo periodo del 2019. Y si me permitiera aclarar un asunto, presidente, mucho se ha venido señalando que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades. Nosotros no lo podemos disminuir, y hay dos temas. Primero, esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal. La última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente no es producto de esta administración, es producto de una reforma que se realizó hace 13 años. Y en segundo lugar, la reforma es extraordinariamente precisa en cuanto se transfiere. Tengo aquí la Ley de Coordinación Fiscal, y como pueden ver en su artículo 2, tiene fórmulas específicas matemáticas con sumatorias y con relaciones que determina cuánto va para cada entidad. No hay ningún margen de discrecionalidad entre lo que hace Hacienda, se sigue específicamente este mecanismo. Pero de todas maneras, sí, que es lo que ustedes están ahora preguntando. Hoy, la Secretaría de Hacienda. Y es que esa es una realidad, o sea, todo sigue siendo absolutamente igual, pero repito, antes, bueno, pues no, pues sí, les mandaban ese dinero, pero les sobraba, no lo invertían como debían, y ahora López Obrador, bueno, si no quiere que sobre nada, si sobra, pues el gobierno federal lo retiene, y cuando se necesite, pues lo va a usar con el tema de la pandemia, las vacunas, salud, que también se incrementó el presupuesto, es decir, ya no les tiene que sobrar nada a los gobernadores, y si llegara a sobrar, bueno, pues el presidente o lo ahorran o lo reubican en algunos sectores que se necesiten, y eso es lo que tiene molesto Enrique Alfaro. Pues ¿cómo va a seguir pagándole a Krauser? ¿Cómo Javier Corral va a seguir pagando estas campañas en contra de la actual administración? ¿Cómo Silviano Aureoles va a poder seguir nutriendo sus grupos criminales? Y un sinfín de circunstancias. ¿Cómo el Bronco va a seguir haciendo factureras, ¿no? O sea, ¿de qué forma? Pues ¿de qué dinero? Si está el señor ahí, trabaje y trabaje de gobernador, y pues nomás
no le deja, porque pues él pensaba que iba a ganar más dinerito de lo que establecía la ley, y ahora cuando llegó López Obrador les cambió la jugada, les cambió la táctica. Esa es la realidad. A mí me da gusto que López Obrador les ponga un freno y que los exhiba, que son rateros y corruptos, porque esa es la realidad. Pues bien, con eso concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Juan Calzano para El Charro Político y nos vemos hasta la próxima.